Muy buenos días, mi nombre es Aníbal Mauri y como decano de la Facultad de Ingeniería tengo el gusto de invitar o de iniciar este webinar que se titula Participación de las universidades en una utopía contemporánea, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para discutir este interesante tema, me complace presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Elizabeth Bernal Gamboa, quien es la coordinadora académica de ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, y también docente e integrante del programa interdisciplinario en políticas educativas de la Universidad de Colombia. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, también antropóloga de la Universidad Nacional y magíster en antropología de la Universidad Nacional. Actualmente también y está, digamos, muy interesada en estos temas de desarrollo sostenible y me gustaría indicarles a la audiencia la gran cantidad de publicaciones que ha generado en este tema. Entonces me voy a permitir leerlo. Ha ejercido la gerencia de proyectos y la administración académica en diferentes unidades de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido asesora de la Universidad Nacional de Colombia, experta en investigadora sobre el tema de educación con universidades. También ha trabajado en el convenio Andrés Bello y con el Ministerio de Educación Nacional. Ha ejercido la docencia universitaria en el campo de la antropología y la investigación. Sus publicaciones más recientes se ubican en los temas de la gestión universitaria, la Agenda 2030 y los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fue editora y coautora de 4 publicaciones que fueron el resultado del proyecto Visión 20 UN o Naciones Unidas, construcción de la visión y el plan prospectivo de la Universidad Nacional de Colombia a 20 años, es coautora del artículo Metodología Colombia 20 años, es coautora también del artículo Metodología Q, una alternativa para la participación en la reforma de la política de la educación superior en Colombia, es autora del libro 6 temas centrales asociados a las condiciones básicas de calidad de instituciones y programas de educación superior. Yo creo que sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Elizabeth, quien amablemente ha aceptado esta invitación para reflexionar este tema en el cual nosotros como facultad hemos asumido un desafío de pensamiento y de prospección hacia el futuro. Bienvenida, doctora Elizabeth. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias por esta invitación y pues a todos ustedes por participar de este espacio para reflexionar sobre este tema de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por qué no, vinculado con un tema en el que, por supuesto, la Universidad de La Salle es experto, que es el tema de la utopía. Entonces, sin más, comienzo a contarles por qué esta propuesta de utopía. Seguramente, pues para ustedes es muy común hablar de la palabra utopía y mucho más que afortunadamente La Salle la volvió a traer al ámbito de la educación superior. Inicia su uso con la publicación de Tomás Moro, que habla de un lugar que no existe, ¿no? Utopía como el no lugar, el lugar que no existe aún. Y aprovecha este término para pensar en el lugar ideal. Pero para poder tener este lugar ideal hay que transformar completamente el presente. Solamente se puede conseguir algo que no existe si transformas lo que existe hoy en día de manera radical. Este término pues ha sido utilizado, por supuesto, por diferentes expresiones artísticas y saben ustedes, en la década de los 60 y en los 70 fue muy utilizado, se hizo fama la frase "la utopía sirve para caminar", en tanto motivaba las acciones que se hicieron en esa época en la que se consideraba que era posible transformar todo el orden imperante para permitirle a un nuevo orden llegar a las vidas de la humanidad. Bien, pero con la palabra utopía también se ha dado a conocer el término distopía. Este término no es tan utilizado digamos, en el ámbito común, pero siempre se ha utilizado y ha existido en relación con la utopía, pero como su contrario. Entonces, así como la utopía es un lugar que no existe y que tienes que transformar las condiciones actuales para que ese lugar que no existe aparezca, existe la distopía en la que hay completa seguridad sobre el futuro. Y la seguridad es que el futuro va a ser peor.
porque las condiciones desfavorables que existen en el presente van a estar mucho más fuerte en el futuro. Es decir, lo malo del presente, los defectos del presente se va a crecer y va a traernos un futuro desfavorable. En el ámbito de la distopía también hay clásicos de la literatura que seguramente ustedes conocen, 1984, Un Mundo Feliz, pero lo que se logra ver es que hay una fuerte acogida, sobre todo en la década de los 90 y mucho más cuando empieza el siglo XXI, y son todas estas películas que podemos recordar y que todavía hay bastantes en actividad, y es este mundo desolado. Entonces se acabó la naturaleza, la humanidad está reducida, incluso todo este tema de zombies, ¿no? Unos contra otros. Bien, es importante saber que estos dos términos aluden a funciones complementarias. Es importante tanto construir una visión de un mundo ideal como prender las alarmas de lo que sería un mundo catastrófico en caso de seguir un camino que ya se sabe que no es afortunado. Sin embargo, sí se ha visto una dificultad, y es que en los últimos años ha crecido la distopía y se ha disminuido la utopía. Incluso ustedes lo habrán escuchado, a veces se menciona como un defecto, ¿no? Entonces, oiga, no sea utópico, ¿no? O eso que usted está diciendo es una utopía, con ánimo de criticarla, con ánimo de decir que es algo imposible de alcanzar. El problema de que disminuya la utopía es que disminuye algo que viene con la utopía, que es la función utópica. ¿Qué es esto de la función utópica? Entonces, hay un escenario en el que se crea una utopía, un escenario que depende de muchos elementos. Recuerden ustedes, alguna vez América fue la utopía para Europa, pero digamos que esto puede ser fruto de la imaginación, fruto del trabajo de algunas personas de élite o no, o disruptivas, y se crea este mundo ideal. Con este mundo ideal, cuando se da a conocer, puede despertar en otras personas o en las mismas utopistas la función utópica. Y son estas personas que se preguntan, oiga, ¿y qué tal si eso pudiera ser realidad? ¿Qué tal si se inventara algo que hiciera posible dirigirse hacia allá? O sea, es lo que la utopía despierta, son las capacidades y las habilidades de creación y de invención que se despiertan en las personas creyendo en una utopía posible. Entonces, acá es donde está el verdadero valor de la utopía, porque fíjense que la utopía, cuando se cumple, deja de ser tal, ¿no? La utopía como tal desaparece si se cumple, hay que crear una nueva. Pero el hecho de que exista la utopía permite que mueva a la humanidad en una función utópica que es solo de los seres humanos, la capacidad de pensarse en el futuro, de pensar en un futuro ideal y de actuar de tal manera que se quiera conseguir ese futuro. Bien, ¿por qué es importante recuperar estos dos términos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible? Recuerdan ustedes que en la década de los 90, que bueno, fue una fuerte época crítica de Naciones Unidas, si no es que siempre han estado en crítica. Pero recuerdan ustedes que hubo un momento en el que se planteó, oiga, este escenario tan importante como Naciones Unidas no debería ser solamente para apagar ciertos fuegos de conflictos que se están generando entre países, y algunos, como lo sabemos, no lograron apagar, sino que deberíamos también saber cómo unirnos entre países para afrontar y para poner remedio a los grandes problemas de la humanidad. Entonces se hizo una primera caracterización de cómo estaban los principales problemas del mundo en ese momento, y se dieron cuenta que había 2.400 millones de personas sin acceso a agua potable. 2.400 millones de personas. ¿Cuántos países son eso? 1.200 millones subsistiendo con $1 al día. 925 millones de personas padeciendo hambre. 114 millones de niños en edad escolar que no asistían a la escuela. 11 millones niños menores de 5 años que morían, la mayoría por enfermedades tratables. Y ojo que acá el tema de la ciencia, la investigación y la innovación fue una afrenta, porque eran enfermedades que ya la ciencia permitía tratar.
eran enfermedades que se podían enfrentar con innovaciones, con vacunas que existían, pero que había condiciones que no estaban permitiendo que esos desarrollos científicos llegaran a todo el mundo y que estuvieran muriendo niños y más de 500.000 madres que morían cada año durante el parto o maternidad. Recuerdan ustedes, en los 90 la situación o el tema del SIDA es también un tema muy importante que cada año estaba matando a 3 millones de personas. Entonces llega el 2000, que es un nuevo siglo, un nuevo milenio, y lo que se plantea en ese momento es hacer una declaración. 189 estados firman una promesa de mejorar estas condiciones en 15 años. Se establecieron una serie de objetivos y dijeron, nos vemos en 15 años, cómo están todos los países, y revisamos si valió la pena unirnos en función de estos objetivos específicos. Bueno, eso pasó en el 2000, luego llegó el 2015. Esta imagen les he contado donde he estado, que ya cuando estoy con personas muy jóvenes, sé que tengo que buscarme otras, pero sé que personas de mi edad la recuerdan muy bien, la de Volver al Futuro, y recuerdan ustedes el año en el que llegaba era el 2015. Esta es una película que me gusta recuperar porque plantea tanto la utopía como la función utópica, ¿no? La utopía como ese homenaje, el gran homenaje a Julio Verne sobre esas grandes invenciones que no existían en la época y que no había ni siquiera avisos de que se pudieran hacer. Y fíjense que uno lo puede ver en esta película que 20 años antes planteaba algunas apuestas. Una de estas era una patineta que viajaba por el aire por toda una ciudad, ¿no? Pues sabemos todos que llegó el 2015 y nunca vimos las patinetas volando. Pero fíjense en esta imagen lo que está utilizando el actor principal. Está utilizando unas gafas tridimensionales. Y esas gafas tridimensionales sí que las podemos ver, ¿no? Ya se compran a los niños en Navidad. Eso sucedió en el 2015. Entonces, ¿qué de lo que se quiso hacer se logró? Se hizo una comparación entre la década de los 90 y este año y se dio cuenta que la pobreza extrema redujo de 1.900 millones de personas en situación de pobreza extrema a 836. También disminuyó la mortalidad de niños menores de 5 años de 90 a 43 por cada 1.000 niños nacidos vivos. Se disminuyó casi a la mitad los niños sin escuela. La tasa de mortalidad materna disminuyó un 45%. 1.900 millones de personas tuvieron acceso a agua potable suministrada por cañería y se eliminó el 98% de las sustancias que estaban agotando la capa de ozono. Es decir, se lograron algunas de las expectativas que se querían para el 2015 y eso se dieron cuenta en el año cuando hubo el encuentro. Pero ¿qué también pasó en el 2015? Y es que también se dieron cuenta que no había una patineta que volara por toda la ciudad. A pesar de los éxitos que se obtuvieron, las personas más pobres y vulnerables seguían sufriendo el desamparo. Se mantenía la desigualdad, las brechas, la degradación ambiental no estaba dando tregua, se aumentaron los conflictos, se mantenía pobreza, hambre y el no acceso a los servicios básicos. Pero lo más preocupante, y fue algo que incluso en ese momento Colombia puso en la mesa en la reunión de todos esos países, y es que de las medidas que se tomaron en algunos lugares no eran medidas sostenibles. Fue el gobierno intentando mostrar resultados para el año 2015, pero lo que se dieron cuenta es que algunas de estas medidas gubernamentales no iban a poderse mantener durante mucho tiempo. Entonces, aparecen los objetivos de desarrollo sostenible, que significa, uno, el compromiso de los países que reconocen que valió la pena unirse para enfrentar problemas centrales de la humanidad. Pero asimismo se dieron cuenta que hace mucha falta trabajo adicional para que estos problemas realmente disminuyan y para que los trabajos que se desarrollen puedan estar mucho más tiempo y sean, digamos, sostenibles en el tiempo.
Aparece entonces la Agenda 2030, la firman 193 Estados miembros de la ONU. Aparecen 5 grupos de objetivos enfocados a personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Pero además de esto, además de los objetivos, aparece lo que se denominó la Agenda 2030, porque además de la declaración política de que se mantuvieron los objetivos, se incluyeron metas específicas. Además de eso, se plantea unos medios de implementación y alianza global. Es decir, no solamente se espera que se enuncien los objetivos y cada país busque cómo lograrlos, sino que además se empiezan a plantear y acordar unos medios de cómo se va a implementar esta agenda para el año 2030. Y otro elemento muy importante es que se empieza a afinar la evaluación y el seguimiento que se va a hacer al logro de estos objetivos. Así entonces, fíjense ustedes la diferencia entre los objetivos del desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible que inician en el 2015 recogen gran parte de los objetivos del milenio, pero además los amplía en 5 grupos de objetivos, los primeros 5 grupos de objetivos que los conocemos. Fíjense lo que pasa con los objetivos del planeta, que en los objetivos del milenio eran una parte, pero digamos no una parte muy representativa, acá se amplían, son 5 grupos de objetivos que reconocen que si no se hace frente a los problemas medioambientales y del planeta, tampoco se van a conseguir los objetivos que se busca lograr en términos de personas, de equidad, de disminución de pobreza. Es decir, uno de los elementos que se plantea es, no se puede pensar en una reducción de la pobreza sostenible o en una disminución del hambre sostenible si el planeta se sigue acabando o se sigue maltratando como se está haciendo en este momento. Pero además de eso, fíjense que nacen estos otros 5 objetivos que están en el grupo de prosperidad. Y es que también una de las reflexiones que se generó en el año 2015 es que sí, la parte económica no ingresa dentro de la intención de los objetivos de desarrollo sostenible, no se van a lograr. Entonces se necesita el sector económico, se necesitan transformaciones desde los sectores económicos para que esto permita que también los otros objetivos se logren. Y aparecen entonces los 5 objetivos del 7 al 11 que conocemos relacionados con industria, con crecimiento económico, con trabajo decente, con reducción de las desigualdades, con ciudades sostenibles, etc. Aparece otro objetivo muy importante, si es el objetivo de la paz. Y bueno, en este momento, en el año 2015, Colombia pues era un ejemplo, y fue un ejemplo en ese encuentro de países, porque además se demostró que mientras exista conflicto armado en un país, por más que los gobiernos o otros sectores hagan esfuerzos, por más que se hagan cambios en lo económico, en lo social, en lo ambiental, el conflicto armado no va a permitir tampoco el logro de los objetivos. Entonces, la paz se reconoce como un objetivo muy importante, central. Y luego viene el quinto grupo, que es el de asociaciones. Estos los nombran las 5 P's por inglés, el partnership sería en este caso. Pero tiene un cambio muy importante. Y acá es el llamado directo a diferentes sectores y entre esos a la universidad. En el objetivo que estaba planteado como dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, un poco lo que se planteaba es que otros sectores podían aportar al gobierno para llevar acciones que permitieran el logro de los objetivos. Sin embargo, en el 2015 se dieron cuenta que esto no es un tema de gobiernos, que si los diferentes sectores no asumen su responsabilidad para tener un mejor planeta, para tener unas mejores condiciones para la humanidad, no se va a lograr. Y acá hay un llamado directo a la academia. Y es el llamado a que la academia permita que otros sectores conozcan mejor lo que están haciendo y que ojalá guíe sus acciones, además de digamos, sus funciones misionales que siempre le han, digamos, que han planteado, por supuesto, su compromiso
conocimiento y el conocimiento sin comprometerlo a una u otra causa o área política, sí es un llamado a que se reflexione desde la academia y se muestre cómo lo que se está haciendo en las universidades está aportando a los objetivos. Entonces, de los 8 objetivos del milenio pasamos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2018 se organizó una conferencia iberoamericana y allí se le preguntó a los asistentes, más de 1000 asistentes, qué estaba pasando en sus países con los objetivos de desarrollo sostenible. Y encontramos algo, pues que yo creo que también para ustedes es claro, y es que en algunos países ni siquiera se conocía muy bien qué era lo de los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia, ya que tuvo un lugar protagónico desde el 2015, siempre ha participado, incluso ha entregado evaluaciones voluntarias del avance, pero no ocurría esto en todos los países y necesitaba volver a activarse el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo porque los indicadores estaban empeorando. Los indicadores del 2015 al 2018 estaban cada vez peor, entonces algo no estaba yendo bien con la Agenda 2030. Se llegó a un acuerdo entre los países que participaron en el 2018, 9 rutas de acción. Una, hay que enamorar a los jóvenes con la Agenda 2030. En este gran evento se presentaron jóvenes que empezaron con una motivación muy pequeña, casual tal vez, y luego se unieron con otros jóvenes y algunos ya armaron movimientos latinoamericanos o iberoamericanos o mundiales para disminución de pobreza, para el tema de equidad. Un poco lo que se planteaba es, recuerden ustedes lo que pasó en el año del 68, el famoso, el hito del año 68, los universitarios realmente transformaron los países. Y en esa época había muchos menos universitarios de los que hay ahora. Ahora hay más de 20 millones de personas en las universidades. Entonces, un poco lo que se dice allí es, los jóvenes motivados cambian el mundo. Debemos enamorar a los jóvenes con esta agenda. También rememorizar lo que pasó en el 2015, ubicarlo como un tema central, como lo está haciendo en este momento la Universidad de La Salle. Generar alianzas y romper aislamientos ha sido lo más difícil. Los diferentes sectores actúan, pero siguen actuando aislados, siguen actuando separados de los otros. Recuerdo que una charla que di también en la universidad nos decía un profesor, usted me pide que yo me siente a hablar con los industriales, me está diciendo que me siente a hablar con el diablo. Y algo que nosotros le decíamos es, podríamos empezar con que deje de decirle el diablo. ¿Y por qué no acercarse? El empresariado no es uno solo. Usted puede encontrar una gran diversidad de personas dentro del empresariado y seguramente, muy seguramente, como lo hemos visto en Colombia y como se ha visto en otros países, podemos encontrar un sector empresarial muy comprometido con el futuro, con el ambiente, con la sociedad. Apostar a lo estratégico, nos dimos cuenta que hay países que le están apostando a todo, ¿no? Y están haciendo acciones en todo, pero no hay una visión sistémica de cómo yo debo identificar cuáles deben ser las acciones desde donde parto y cómo estas acciones pueden afectar de manera favorable a otras para no estar un poco respondiendo a todas. Asumir la urgencia de innovar, que es de las cosas más difíciles, que siempre tenemos la idea de que lo que funcionó antes puede seguir funcionando y el riesgo no es algo que esté muy cerca a todos los sectores. Saber que el conocimiento y la educación entran en un nuevo paradigma, que estamos viviendo en un planeta bajo presión, digamos que ya es cada vez más claro, digamos que a pesar de que aún hay uno que otro presidente que sigue negando la urgencia que tenemos climática, medioambiental y social, creo que hace parte de una minoría. Ya muy pocos pueden negar lo que en los 60 les pareció descabellado cuando los ambientalistas hablaban sobre los posibles efectos que iba a tener todo el tema del cambio climático. Creo que ya dejó de ser una alarma de unos pocos y al contrario, la mayoría cada vez están más convencidos que el planeta tiene poco tiempo si no se hacen acciones que permitan disminuir los daños que se le han causado. Nos convierte a todos en países de desarrollo, algo muy interesante que sucedió cuando se ampliaron los 17 ODS,
Inicialmente los objetivos del milenio estaban muy pensados, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ¿no? Pensando en aquellos países en los que les faltaba todavía asemejarse a países que se consideran en desarrollo. Sin embargo, cuando ya se emplean estos 17 y se hace una caracterización, ningún país se salva. El país que está muy bien en términos económicos resulta que puede estar muy mal en desigualdad o puede estar muy mal en el tratamiento con el tema del planeta o no está muy bien en paz. Digamos que en este gran diagnóstico que se hizo con los 17 ODS se dieron cuenta que todos los países necesitaban avanzar, necesitaban mejorar algún aspecto. Y el otro elemento es que hay pocos signos de esperanza, ¿no? Digamos que la distopía, como les contaba, está reinando. Tenemos claro que no hay un futuro fácil para las nuevas generaciones, pero este es un posible signo de esperanza. En esta conferencia, SCUM participó en nombre de Colombia y se comprometió a ser un facilitador de alianzas, porque era uno de los elementos que, como les comentaba, se veía más crítico. No se están uniendo diferentes sectores en razón de los ODS. También, por supuesto, apoyar la socialización, seguimiento y la difusión de los aportes de las universidades colombianas a los objetivos de desarrollo sostenible. En esta línea hicimos una primera encuesta y les preguntamos a las universidades, bueno, ¿cuáles consideran ustedes que son las prioridades para entrar a avanzar en el 2018 y que como asociación podemos hacer juntos? Y la primera, la que más, como ven a ustedes, obtuvo respuesta fue socialización y sensibilización. Nos dijeron, no, todavía en las universidades no se sabe qué es la Agenda 2030, no se sabe qué son los ODS. Es necesario seguir concientizando, seguir mostrando de qué se trata. Vinieron también propuestas de programas de formación, de difundir estrategias que ya estaban pasando, construir una red nacional y un poco menos hacer seguimiento y evaluación. Hicimos entonces en el 2018 una serie de webinars que son abiertos al público, los pueden consultar. Hicimos una encuesta nacional de qué tanto estaban incorporados los ODS en las instituciones de educación superior colombianas. Participamos en eventos académicos nacionales, también en foros y encuentros académicos internacionales. Entonces, el 2018 nos dedicamos a toda esta serie de socialización y sensibilización. Llegó el 2019 y dijimos, bueno, queremos dar un paso adelante. Además de esta estrategia de sensibilización y socialización, ¿qué podemos hacer? Y entonces creamos la estrategia Líderes ASCUN para las alianzas estratégicas por cada ODS de la Agenda 2030. Entonces, entre las universidades, cada una o un grupo de universidades está liderando uno de los ODS. Y su función es no solamente hacer acciones a título institucional, sino que deben ser generadores de alianzas. Y ya tenemos en este momento unos resultados increíbles. Por ejemplo, en el ODS 14 que viene liderando la Universidad de la Costa, ya tiene más de 15 instituciones de orden nacional aliadas y ya están trabajando juntos en acciones específicas, ya crearon un doctorado. También tenemos en equidad, por ejemplo, este año, Mujeres en la Ciencia reconoció el trabajo que se viene haciendo en ODS 5, etc. Hicimos también un evento muy interesante, un Innovation Jam, en el que reunimos a instituciones de educación superior, empresas, Estado, cooperación internacional, instituciones técnicas y tecnológicas y a la sociedad civil para crear propuestas específicas a desarrollar en el 2020 relacionadas con el ODS. Hemos creado pósters con los avances de la estrategia. Además, construimos un documento con recomendaciones para que se implemente la agenda y el aporte de los ODS en las instituciones de educación superior. Creamos un video y un boletín. Lo que estamos haciendo entonces ahora, además, es establecer ciertas recomendaciones que le permitan a las instituciones de educación superior apropiar mejor de los ODS. Y acá quiero presentarles al mismo tiempo que les presento las recomendaciones, la situación actual de las instituciones de educación superior de acuerdo con los resultados de la encuesta, pues que abarcó la mayoría de los departamentos a nivel nacional. La primera recomendación, acercarse al tema. Lo que están haciendo en este momento ustedes, hay que conocerlo y darlo a conocer. Acá, por ejemplo, encontramos que de las instituciones encuestadas, solo el 24% tenía ya una política institucional relacionada con los ODS.
bien sea porque crearon la política o porque integraron a los objetivos de desarrollo sostenible en políticas que ya existían. Teníamos un 71% que ya lo estaban incorporando, pero solo algunas áreas, no era política institucional. Y un 5% en el que no había ninguna reflexión, no se conocía sobre el tema. De todas maneras, es interesante revisar, digamos, cuál ha sido la manera como se han acercado, porque fíjense que de estas nos contestó el 24% que había incluido los ODS, pero solo el 12% de la Agenda 2030. Y estos son dos temas que están necesariamente unidos, ¿no? Entonces también nos muestra que de pronto hay algunos acercamientos, pero son acercamientos parciales, como que no, sin cubrir el contexto general de lo que es la Agenda 2030 y los ODS. Y por supuesto, pues ahí todavía están menos conocidas otras agendas y otros temas claves para avanzar en los ODS, como la educación para el desarrollo sostenible, la agenda por el clima y la agenda urbana Habitat. La segunda recomendación, primero acercarse al tema, lo segundo, mirar sus políticas institucionales. Colombia es uno de los pocos países que avanzó ya en un documento nacional de política, el COMPES 3918, dirigido a los ODS. De todas maneras está en revisión, pero pues ya se avanzó en un documento en el que comprometió a los diferentes ministerios. Ustedes vieron que el nuevo plan de desarrollo también se vincula y se compromete con los ODS. Y preguntamos en las instituciones cómo va el tema. Y lo que nos contaron es que de manera explícita los ODS se han integrado a algunos planes educativos de programa o planes educativos de facultad o similares. Ya menos en planes de desarrollo institucional, menos en los PEI, los proyectos educativos institucionales, y muy pocas han integrado el ODS al modelo curricular. Es muy importante revisar las políticas de la institución. Algunas ya están vinculadas con ODS. A veces es una revisión y es ratificar el compromiso de la institución con estos. Involucrar a las directivas es la tercera recomendación. Nos dimos cuenta que ya están involucradas algunas unidades académicas, vicerrectorías o rectorías, pero hay muy poca vinculación de otros órganos colegiados y del órgano máximo colegiado, como los comités académicos o los consejos superiores, etc. La cuarta recomendación sería identificar una unidad de articulación. Recuerdo que en una reunión que tuvimos, algún rector nos comentaba, no me diga que tengo que abrir otra oficina. O sea, me tocó abrir la oficina de internacionalización, luego la de emprendimiento, luego esta, y entonces ahora me toca abrir la oficina de ODS. Entonces, un poco lo que nosotros le recomendamos es no, ojalá no sea solo una oficina, o sea, que no sea como una adenda a la institución, sino que realmente sea una unidad que puede que ya exista, pero que sea capaz de articular los esfuerzos que se están haciendo en las distintas funciones misionales y en todo lo que está abordando la universidad, ya en la lógica de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que vemos, perdón, es que ya algunas, digamos pocas, el 36% están haciendo transformaciones en su esquema de gobierno para responder a este reto y el 43% ya identificaron una unidad encargada de esta articulación. Quinta recomendación, articular los ODS con formación. Vemos que la mayoría de las instituciones ya lo articularon en educación continua y han abierto cátedras institucionales. Vimos también con sorpresa que ya se están creando nuevos programas, maestrías, profesionales, doctorados, sobre todo especializaciones con el tema. También es necesario articular los objetivos de desarrollo sostenible con la investigación. ¿Qué tanto los programas de investigación están asociados, los grupos, los investigadores? Vemos que ya hay una identificación importante de grupos, programas, proyectos, líneas, productos que están relacionados directamente con los ODS y hay muy poco casualmente identificado en innovación tecnológica. Uno dice, la innovación tecnológica pues claramente debe apuntar a un problema, ¿no? Entonces, acá el tema será la identificación, la que no está funcionando. Por supuesto, articular los objetivos de desarrollo sostenible con la extensión.
Ya se ha venido articulando con prácticas y pasantías universitarias, con el tema de innovación social, con programas interdisciplinarios. En el que vemos que hay un mayor rezago es la articulación de los ODS con la relación con los graduados. Pero sobre todo estaría esta octava recomendación, que es articular las 3 funciones misionales con los objetivos de desarrollo sostenible. Históricamente hemos hablado de la dificultad de articular formación, investigación y extensión en las universidades. Hay algunas que lo tienen más avanzado y otras que no. Pero fíjense que los objetivos de desarrollo sostenible nos dan una excusa, nos dan un lenguaje nacional e internacional para empezar a articular las acciones que se hacen en esos 3, empezar o mantener. Por supuesto, hay que aumentar las alianzas, como les he comentado, dejar de trabajar de manera aislada con entidades públicas, con el sector productivo. Otro elemento y recomendación es priorizar los ODS. Nos preguntaban también en algún momento, ¿es que tenemos que responder por los 17 ODS? Por supuesto que no. Hay instituciones que tienen mayores fortalezas en unos que en otros. Acá, por supuesto, vemos que por ahora se ha priorizado educación, paz, género, salud, agua, trabajo, todos muy importantes. Sin embargo, en el momento de realizar la encuesta, hemos encontrado que ninguna institución había priorizado desigualdades en un país que ocupa un lugar muy protagónico, desafortunadamente, como uno de los países más desiguales en el mundo. Hay que hacer seguimiento, identificar a las personas involucradas. Por ejemplo, en una universidad encontramos que estábamos dando esta charla en un auditorio lleno, 200 personas, pero les preguntamos, estas 200 personas, ¿cómo están conformadas? ¿Son todos estudiantes y docentes de una sola facultad o una sola área? ¿Hay personas de afuera de la universidad? ¿Hay sector productivo? ¿Hay sociedad? ¿Están docentes y estudiantes de áreas que regularmente no están tan cercanas al tema de sostenibilidad o de lo social integradas? Entonces es muy importante no solo ver la cantidad de personas a las que hemos involucrado con los ODS, sino la diversidad, realmente que tanto estamos llegando a distintos públicos. Por supuesto, hay que hacer seguimiento e identificar fuentes de financiación. Como algunos de ustedes lo sabrán, el programa Erasmus Plus de la Unión Europea ya está pidiendo a los proyectos que indiquen cuál objetivo de desarrollo sostenible está relacionado con lo que plantean. Entonces ya se están abriendo fuentes de financiación. Es importante que no solamente las universidades mantengan la financiación, que como podemos ver en esta gráfica es la mayoría, sino que se empiecen a identificar y buscar fuentes de financiación externa y incorporar sistemas de evaluación y reportar seguimiento. Otra de las interesantes charlas que hemos tenido con este tema es que en alguna ocasión alguien nos dijo, mire, esto no es nuevo para la universidad. Las universidades siempre le han apostado a disminuir pobreza, siempre le han apostado a mejorar el medio ambiente. O sea, todos los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera han sido un compromiso de las universidades. Y les preguntamos en este momento, bueno, ¿y ustedes tienen una manera de demostrarlo? ¿La universidad ha mostrado evidencias de su aporte a estas problemáticas o suponemos que le aportamos? En una ocasión que hablábamos con unas personas de odontología, le decíamos, mire, ustedes llevan 10 años llevando estudiantes de odontología a un barrio. ¿Ustedes han revisado en qué han contribuido para ese barrio en estos 10 años? Ustedes han revisado cómo estaba antes y cómo está ahora. Ese barrio se ha empoderado. Las personas de ese barrio pueden establecer acciones propias para mejorar sus condiciones o esperan los viernes a las 10 de la mañana que llegan los chicos que les revisan los dientes. Entonces, el tema es cómo pasamos de suponer que le estamos colaborando a la sociedad y al medio ambiente y empezamos a mostrar evidencias y hacerle un seguimiento propio de cuál es ese aporte. Ya hay algunas estrategias nacionales y por supuesto están estrategias internacionales, el mismo reporte de Naciones Unidas o incluso este nuevo ranking que desde el año pasado publica el Times Higher Education con el impacto de las instituciones de educación superior en ODS y en el que ya 12 universidades colombianas ingresaron. Muy bien.
¿cómo podríamos fortalecer nuestra función utópica? Nosotros podemos participar en una utopía contemporánea, como es esta de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por supuesto, no se trata de asumir un discurso externo y pensar que es de obligatorio cumplimiento. No, es también la capacidad de crearnos una utopía para el 2030. Si no es esta utopía escrita en el informe de la Agenda 2030, ¿qué otra utopía podemos crearnos para el país, para el mundo? ¿Cómo podemos con nuestros estudiantes seguirles fortaleciendo su función utópica y decirle, si en el 2030 Colombia fuera el mejor lugar del mundo, ¿cómo sería? ¿No? ¿Cómo podemos despertar eso de tal manera que lo podamos plasmar en algunos lugares y luego les despertemos en algunos estudiantes, investigadores, docentes o comunidad la idea de, oiga, y si yo hago algo, de pronto puedo aportar a esa visión utópica? Estamos en un momento complejo. El COVID-19 creo que lo que ha venido es a fortalecer la distopía, un mundo complejo, una humanidad amenazada, la economía amenazada, el planeta amenazado. Y uno diría, ¿vale la pena estar hablando de utopía en este contexto tan difícil del COVID-2019? Y para hablar de esto, quiero traer algo que alguien preguntó en una conferencia, me pareció muy bueno y pertinente. Y lo que preguntaba es, ¿a qué normalidad queremos volver? O sea, este es un momento en el que todos estamos pensando que hubo un cambio muy grande en nuestras vidas, en nuestros cotidianos. Están existiendo cambios en las estructuras sociales. Tal vez no cambios estructurales, pero sí cambios importantes. Se están viendo nuevos avisos. ¿Por qué no aprovechamos esta situación para hacer una normalidad diferente? ¿Por qué no solamente no esperamos a que pase esto y podamos volver a nuestra normalidad de antes, que era normalidad con desigualdades, con desinterés, con conflictos creciendo? ¿Y por qué no pensamos que cuando termine todo esto o cuando deje de ser un gran riesgo la pandemia, podemos volver a una normalidad diferente? Y una manera de volver a normalidad diferente, por supuesto, es lo que viene haciendo la Universidad de La Salle con su proyecto de utopía, con su laboratorio, sus laboratorios y sus esfuerzos que claramente nos están diciendo, no con retórica, sino con hechos, mire, es posible pensarnos en el 2030 y más allá en una Colombia diferente. Eso sería por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Realmente inspiradoras palabras y ese recorrido histórico desde los movimientos ambientalistas hasta este presente, con las mismas disyuntivas, pero con una estructura más clara, nos plantean unas preguntas profundas y que yo sé que realmente tenemos que trabajarlas de manera colectiva. Aquí están llegando un conjunto de preguntas, doctora Elizabeth, de la audiencia, que me gustaría hacérselas llegar de manera inmediata porque realmente están asociadas a lo que acaba de presentar. Entonces, bueno, voy a leerlas que están llegando aquí. La normalidad que teníamos o tenemos muestra su inviabilidad. ¿Cómo esbozar de manera conjunta una nueva normalidad? No sé si la doctora prefiere que abordemos este tema que acaba de mencionar al terminar la reunión o le da una respuesta adicional. Como me diga, ingeniero, pues en efecto, yo también creo que tenemos la posibilidad de volver a una normalidad diferente y no a la normalidad a la que veníamos acostumbrados. Ya están generándose cambios a nivel individual, a nivel de grupos, a nivel de empresas, pero creo que es muy importante empezar a construir historias, narrativas de otras normalidades posibles, porque un poco lo que les comentaba, no siempre los utopistas son los mismos a los que desarrollan la función utópica. Entonces hay quienes simplemente crean la narrativa o crean una imagen o crean una historia. Y de pronto esas personas por sí mismas no son las que hacen el cambio las personas que le creen a esa historia, que se emocionan con esa historia. Entonces yo creo que si empezamos a construir narrativas o a identificar narrativas que quisiéramos tener, podemos difundirlas
y enamorar a personas que son capaces de hacer cambios para que en efecto comiencen a hacerlos. Y esto como docentes, como investigadores, con la influencia que tenemos desde la universidad con otros sectores, yo creo que es urgente que lo hagamos y es muy importante que lo empecemos a hacer. Muchas gracias, doctora. Precisamente de Utopía nos escribe el profesor Cristian Fernández. Dice que muy interesante el evento y nos consulta si podríamos desde Utopía aportar a la igualdad. De hecho, es fundamento. ¿Cómo lo visibilizamos a la luz de los ODS? Bueno, en efecto, hay varios ODS que están relacionados con la disminución de desigualdades y también con la mejora de las condiciones en diferentes elementos. Por ejemplo, el trabajo decente también habla de disminución de desigualdades, equidad, por supuesto, habla de disminución de desigualdades. Y algo que a mí me parece que nos puede servir para aportar es ya revisar no solamente esa intención global de cada uno de los ODS, sino las metas y los indicadores. Y fue algo que hicimos con las universidades que están liderando en este momento algunos de los ODS. Y es, no pensemos solo en el global de disminución de la pobreza, sino miremos qué indicador nos puede servir para medir nuestra acción y el impacto que estamos teniendo en algún lugar en particular. Entonces, lo que decíamos es, no pensemos en, si quieren, en la disminución de la pobreza mundial o de Colombia, en un barrio o en un municipio, en una familia, no sé. O sea, si empezamos a pensarnos que nuestra acción pueda tener un efecto medible, un efecto que se pueda dar a conocer, que se pueda visualizar, creo yo que empezamos a aportar más que simplemente, un poco lo que decía, suponer que le estamos aportando algo, ¿no? Entonces, si o a nivel individual o a nivel grupal o a nivel institucional empezamos a ubicarnos metas específicas y empezamos a ponernos algunos indicadores, que yo sé que estos temas son multivariados, o sea que hay un sinnúmero de variables que los afectan y que no dependen solo de la acción de unos pocos, pero si pudiéramos empezar a construir unos pequeños indicadores que nos permitan medir qué tanto nuestra acción está surtiendo el efecto deseado, yo creo que eso podría ser, digamos, podría hacer un cambio a lo que venimos haciendo. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta del director del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, el ingeniero Duván Mesa, que me parece interesante en la perspectiva de las asociaciones y plantea cuál es la relación o la articulación existente entre ASPUN y la red RAUS. Pues, le cedo la palabra. La red RAUS, RAUS. no, no sé. Debe ser, yo no la No, conozco no. personalmente. Ujú. Sí, nosotros, digamos, ¿con quiénes estamos nosotros trabajando en este momento muy fuerte? Bueno, con la CEGIP, que es la Secretaría Iberoamericana de Gobiernos, Iberoamericana, que ellos están vinculando tanto acción gubernamental de la península ibérica y América Latina y están vinculando la acción entre asociaciones y asociaciones universitarias. Entonces nos estamos relacionando con otras asociaciones pares de América Latina y por supuesto de España y de Portugal para avanzar en acciones conjuntas. Ese, digamos, desde el lado iberoamericano y desde el lado mundial con la Asociación Internacional de Universidades, la IAU, que también tiene una estrategia similar de líderes de ODS, pero ya en el mundo entero. Entonces ahí ya estamos ubicándonos con otros continentes, digamos, con el resto de Europa también y por supuesto con Estados Unidos, que es donde está el centro de la IAU, y bueno, también vinculándonos con otros países de África. Bueno, no, es solamente mencionar que es la red ambiental de universidades, seguramente tendrá un contexto más local. Bueno, de todas formas, hay una pregunta que nos surge al interior de la facultad y es precisamente en ese ejercicio nosotros nos estamos planteando un nuevo escenario, doctora, con toda la pasión y con todo el optimismo frente a esto, pero también convencidos de que existe un escenario nacional con otras dificultades que a veces no se articulan o no se ven visibles frente a los ODS. Entonces, en esa perspectiva hemos construido o hemos analizado la política pública internacional, es decir, Naciones Unidas, planes nacionales de desarrollo regionales, y todos convergen
a los ODS realmente, no existe ninguna discrepancia. También lo vemos a nivel misional, nuestra universidad a través del Laudato Si, recientemente hacia la visión del Vaticano, hacia el Amazonas como un eje importante de conservación, de análisis y de protección. Entonces, digamos, hemos orientado todos nuestros esfuerzos, comunidad académica y a nivel institucional, se está haciendo la reflexión para que los ODS sean el motor de las tres funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y transferencia. Sin embargo, doctora, es claro que también, como usted lo mencionó en alguno de sus apartes, que la empresa o la industria en general y algunos sectores del gobierno también a veces no convergen en estas ideas, o porque de pronto no las comprenden, o por algunos otros motivos políticos, etcétera. ¿Qué forma creería usted que fuese un poco hábil, astuta, una forma, una estrategia que nos diera ese espacio para conversar de estos temas con esos dos sectores que son vitales realmente para generar el ecosistema requerido que necesita este país para llegar a avanzar sustancialmente en estos ODS? Bien, pues uno de los primeros pasos que nosotros sugerimos es que cuando ya se tenga identificado los ODS con los que se quiere trabajar, es muy importante hacer un mapa de caracterización de cuáles otras entidades están trabajando en esos ODS. Entonces ya, por ejemplo, ha habido algunos informes del sector empresarial, de cuántas empresas se han comprometido con ODS. Por supuesto, tenemos del sector gubernamental, el Plan Nacional del Departamento Nacional de Planeación están haciendo seguimiento. Entonces, una de las sugerencias es primero hacer un mapeo. ¿Cuáles son todas aquellas instituciones que ya han planteado un compromiso con con el Objetivo de Desarrollo Sostenible o los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ustedes estén planteando, ojalá a nivel nacional e internacional? Luego de esto, revisar cuáles entidades o instituciones no han planteado un compromiso directo, pero que son necesarias para el cumplimiento del ODS. Después de tener este panorama, lo que se hace es como una priorización y viabilizar la posibilidad de trabajo conjunto. Entonces, entre las que se han visto como más influyentes o más importantes para el logro del ODS, empezar a analizar las posibilidades de contacto y las posibilidades de trabajar de manera conjunta, y luego de identificar cómo trabajar de manera conjunta puede beneficiar tanto a la universidad como a esa entidad, entrar de una vez a hacer el contacto. O sea, entrar, conversar, plantear posibles vías y sobre todo llegar a algunos acuerdos puntuales. Yo creo que de esa manera podría acercarse un poco más entre sectores. Sigue siendo un reto las alianzas, por ejemplo, cuando, digamos, en una mesa con el sector productivo, a veces si la charla está planteada en términos muy conceptuales, entonces el sector productivo no entiende la utilidad y se retrae un poco, pero si está planteada de manera demasiado utilitarista, pues la academia se retrae un poco. La idea es cómo buscar, cómo entender. Yo lo que he visto es que también es un tema de traducción, ¿no? De entender otros lenguajes. ¿Cómo puede uno acercarse al lenguaje de otros sectores y sin descuidar los principios de la universidad? Por supuesto, hay cosas que son innegociables, o sea, sin entrar a negociar lo innegociable, que sí se puede plantear en términos prácticos como acción conjunta para que se vean beneficiados diferentes sectores. Eso pues creo que es en términos generales, pero creo que es un trabajo que hay que hacer y mirar alianzas que ya estén generadas. Digamos, hay algunos proyectos en los que participaron diferentes instituciones o redes, por ejemplo, la red que me mencionan ahora, digamos, ya existen redes, ya existen alianzas, pues a partir de allá, pues aprender sus estrategias y ojalá pues vincularse a esfuerzos que ya se vienen haciendo. Pero la idea, o sea, estrategias hay diversas, claramente hay que conocer el lenguaje de los otros, hay que saber a qué actores acercarse, hay que acercarse y estar dispuesto a avanzar
en un terreno que no nos es tan familiar. Regularmente las universidades trabajamos muy bien al interior, pero no siempre es tan familiar trabajar afuera. Es muy importante estar dispuestos. Y si se está dispuesto, los puentes se van construyendo o se van identificando eh, cada vez mejor. Muchas gracias, Doc. Desde Valledupar nos escribe el ingeniero Hernando Hermida preguntando cuáles son las tendencias en educación superior para el desarrollo de programas académicos pertinentes con los ODS y las dinámicas sociales, económicas y ambientales. Un poco ha sido toda la presentación, pero yo creo que quiere tener su visión así un poco amplia y resumida. Sí, lo que nosotros vimos es que en términos de formación, lo primero que empezó a aparecer fueron especializaciones. Entonces las CIES empezaron a crear especializaciones y educación continua relacionada con Agenda 2030 y ODS. Entonces cursos de educación continua o especializaciones. Luego empezó a incorporarse dentro de la institución con cátedras y algunas asignaturas dentro de los programas normales. Ya hay instituciones que están empezando a crear programas académicos completos relacionados, enfocados a Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030. En este sentido, hemos intentado hacer un acercamiento con el Ministerio de Educación Superior, con la CONACES, con el CNA, como mostrándoles la importancia de favorecer la creación con calidad, por supuesto, de este tipo de programa. Y lo que hemos visto que ha sido como el paso además adicional es que ya hay instituciones que, como les comentaba, lo están incluyendo dentro de su modelo curricular. Entonces ya no solo están viendo unas asignaturas o unos programas, sino que están mirando cómo de manera transversal a la formación que ofrecen, reiteran su compromiso con los ODS. Entonces, cómo de manera transversal se ve el compromiso con el medio ambiente, cómo de manera transversal se abordan problemáticas sociales, cómo de manera transversal se piensa en estrategias económicas que favorezcan más el desarrollo sostenible. Es decir, lo están introduciendo ya desde una perspectiva institucional y no solo como una facultad o como un programa o como un grupo. Ese es como el paso adicional. Entonces, es el camino que he visto que han recorrido y en el que están algunas instituciones. Empezaron con especializaciones, educación continua, luego empieza a incorporarse dentro de la institución a través de cátedras, se empieza a incorporar en términos de investigación también. Por ejemplo, sé que ya hay algunas instituciones que le están pidiendo a sus investigadores que dentro de los proyectos de investigación que pasen identifiquen con cuál ODS están aplicando. Hay algunas que están favoreciendo proyectos que están relacionados con ODS. Esto no significa, ojo, y también es muy importante que hay que descuidar aquellos proyectos que no tienen relación directa, ¿no? Entonces, lo que pasa con matemáticas pura o con eh, física y teoría, que en efecto no tienen que estar relacionadas y tampoco se trata de que ahora todo se nos convierta obligatoriamente en ODS, pero sí todos aquellos proyectos que puedan definir de manera explícita su compromiso con uno más ODS le da una visión importante a la universidad. Por ejemplo, si la universidad se da cuenta que hay 4 proyectos de 4 facultades distintas que están trabajando el tema del agua, pues ya desde la unidad, desde una vicerrectoría de investigación, puede entrar a articularlos o puede decirles, mire, o hacer alguna estrategia de fomento para que trabajen juntos. Y si además de eso hay una electiva en una de esas facultades, entonces resulta que los resultados de la investigación que ahora hagan articulados estos 4 en un trabajo interfacultades se pueden mostrar en esta electiva. Pero además de eso hay una práctica o un trabajo de extensión que se está haciendo con cierta comunidad relacionado con el hambre. Entonces, fíjense que estos resultados de estas investigaciones que se hagan interfacultades se pueden presentar en una asignatura, pueden servir para la formación, pero también pueden vincularse con un proyecto de extensión específico y por supuesto que pueden traer innovación tecnológica, transferencia. O sea, un poco lo que les decía es cómo los usamos como la excusa para articularnos y para unir esfuerzos ya enfocados en problemáticas pues específicas del mundo
que nos agobian a todos. Muchas gracias, doctora. Estamos llegando al final de nuestro evento y hay unas preguntas que han llegado, pero voy a tratar de compilarlas en una sola. Esta viene dirigida del profesor Héctor Manuel Gómez y la voy a orientar un poquito con una pregunta de prospección que quisiéramos también tratar de mirar más allá del 2030 que vendría. Y dentro de esa pregunta, doctora, bueno, si en algún momento se ha planteado, yo sé que son debates de mayor alcance, eh, la condonación de la deuda externa en los países en desarrollo. Bien. Bueno, la perspectiva. Eh, la perspectiva es un campo de acción que seguramente ustedes conocen y que ha tomado mucha fuerza. Y es la capacidad de pensarse futuros posibles, incluyendo lo impredecible. Eh, hay un aspecto que viene cambiando y es, por ejemplo, la planeación de las instituciones. Nosotros estamos acostumbrados a una planeación que realmente viene de la década de los 50. eh, y es esta planeación de una tabla en la que un grupo establece unas acciones para conseguir unos objetivos determinados, ¿no? Y aparecen allí unos indicadores. Y cuando se evalúa la planeación, entonces lo que se hace es que se chulea lo que se consiguió y lo que no. Digamos que esta visión de planeación ha sido fuertemente rebatida y se han planteado diferentes estrategias. Una estrategia que viene a plantearse en los últimos tiempos es más que un ejercicio de una tabla de indicadores a la cual se tiene que llegar, que esto no sea el punto de partida, sino el punto de llegada de un proceso de planeación que permite construir futuros posibles, que eso significa unas herramientas y unas estrategias determinadas, pero es de tal manera generar un análisis de prospectiva en el que haya futuros posibles deseados, estilo utopía, en el que haya también futuros posibles no deseados que prenden alarma, estilos distopía, y que a partir de allí se generen estrategias de acción institucionales o nacionales en las que incluso se pueda responder a la incertidumbre, como lo que estamos ahora. Yo estuve también en una charla en la que nos decía un experto, nos decía, es increíble que pasó el SARS, que cerró universidades, no en tantos países como en este caso, pero sí fue un virus que también llevó al cierre de universidades, de empresas. Y es increíble que se acabó y luego pensamos que no iba a volver a suceder. Entonces, un poco lo que se plantea allí es, tenemos que pensar en los futuros posibles que nos permitan responder, no solo a que nuestra planeación se ejecute, sino qué hago, qué puedo hacer en caso de que no nos deje inmovilizados. Entonces, en ese sentido, ¿qué vendría después de la Agenda 2030? Seguirnos construyendo una agenda futura. ¿Sí? Entonces, pues en principio lo que se plantea es que así como hubo el 2015 se cerró una, en el año 2030 se revisarán los logros de los 15 años y vendrá una agenda 2045. Es lo que, digamos, uno esperaría. Pero independientemente de que esto se dé, sí me parece importante que nos pensemos más allá, ¿no? Posibles escenarios y futuros que nos podamos encontrar. Y bueno, el tema de la deuda externa, no sé, seguro algunos de ustedes serán más conocedores del tema que yo, pero algo que sí me parece que nos ha mostrado este escenario del coronavirus es que había acciones que desde la economía nos habían dicho que era imposible y se pudieron, ¿no? Entonces, habría que pensar qué acciones que se ha pensado que nunca iban a suceder, que eran inconcebibles, de pronto pueden suceder. Y de nuevo que esto luego nos lleve a la acción. ¿Y qué podemos hacer para que se puedan dar algunos cambios desde nuestro ámbito de acción? Perfecto, doctora. Yo creo que hemos llegado al final de este evento y espero que no sea el último.
Quiero agradecerle en nombre de los profesores, estudiantes, directivos que acompañan el día de hoy el webinar. Doctora Elizabeth, de verdad que contar con personas como usted en estos espacios y esperamos que a futuro de manera presencial, ojalá podamos entablar un diálogo mucho más detallado. Sabemos que esto es solo el preámbulo del conocimiento y de las estrategias que que usted ha liderado desde ASCUN y sabemos que podemos contar con una persona como usted para una universidad que se visiona en el desarrollo sostenible liderando estos procesos en Colombia. Entonces también cuenta con nosotros, con nuestra disposición, con nuestras casas en Colombia, las 3 sedes en Bogotá, la sede en Yopal y la sede en Mosquera. Entonces, muchas gracias, doctora Elizabeth, en nombre de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a todos por su participación y por la invitación. Y bueno, para lo que se les ofrezca en la asociación es su casa también. Muchas gracias, doctora. Un abrazo para todos, bendiciones, muy buena tarde. Gracias.